Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa Salanova y bueno, pues vengo a presentaros a las dos ponentes que tenemos hoy. Agradeceros a todos que estéis aquí y que disfrutemos todos de la charla. Mati Ameli y Ana María Losa. Ellas son psicólogas clínicas, especialistas en máster en terapia cognitivo-conductual, también expertas en el ámbito de la logoterapia y el mindfulness. Yo tenía aquí un currículum muy extenso, pero creo que es importante, pero lo más importante es escucharlas a ellas. Yo creo que hacer un conocer a todas dos, realmente más a Ana, porque fue mi introductora en el mundo del mindfulness, del cual no sigo haciendo práctica. Como le decía antes, la tengo aquí dentro de mis cerebros, con las grabaciones que hacen en los talleres. Y bueno, pues María también me gusta hacer conocerla un poco. Las dos son muy disfrazadas de la logoterapia y del mindfulness, y esa combinación, no ese maridaje entre ambos, pues es lo que van a presentar. Así que, gracias. Muchísimas gracias, Marisa, por su presentación. ¿Me puede subir un poco el micrófono? Un poco el micrófono, vale. Voy a coger el micrófono a ver si son. Bueno, ¿ya me oís mejor? Muchísimas gracias a todos por venir esta tarde a pasar un ratito con nosotras. Un viernes por la tarde a estas horas, lo apreciamos muchísimo. También nos gustaría agradecer al Colegio de Psicólogos por darnos esta oportunidad de compartir esta charla esta tarde. Nos gustaría también agradecer a Elia Roca por todo su apoyo. Infelizmente no ha podido venir, la echaremos de menos, pero pues, nos gustaría también agradecerla. Antes de empezar, a título personal, me gustaría también agradecer a mi amiga y compañera Ana Losa por compartir esta charla conmigo. Es un privilegio para mí hacer esta charla con Ana, con una excelente profesional como Ana. Además fue ella quien me inspiró a escribir un artículo sobre la logoterapia y la terapia cognitivo-conductual a través de un trabajo que publicó como parte de un capítulo de un libro donde expuso un estudio que combinaba la terapia cognitivo-conductual con la logoterapia y con muy buenos resultados. Además, deciros que ella sabe mucho más que yo de los temas que vamos a presentar hoy, de la terapia cognitivo-conductual, de la logoterapia y del mindfulness. Muchísimas gracias, Ana, por hacer esta charla hoy conmigo. Bueno, otra cosita rápidamente, como lo habréis notado, el castellano no es mi idioma materno. Así que perdonad, por favor, mis errores. Intentaré ser lo más clara posible. Ahora vamos a pasar al contenido de la charla de hoy. En un primer lugar, yo voy a presentar el artículo Mejora la terapia cognitivo-conductual con la logoterapia, que he escrito con Frank D'Attilio. En un segundo lugar, Ana os va a presentar las bases de la terapia cognitiva basada en mindfulness. Y en un tercer lugar, Ana y yo compartiremos reflexiones sobre las similitudes entre estas dos orientaciones y sus aportaciones a la terapia cognitivo-conductual. Antes de presentar mi artículo, os invitamos primero a ver una entrevista con Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, using
owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of strength, of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There is a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, empirical, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or her will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph, but they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by. I'd say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom
is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change a situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, "I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure," he wrote to me, "that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people." This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the 3rd World Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany. He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title, "The Defiant Power of the Human Spirit." The last sentence read, "I know that this is true because that man was me." Bueno, ya después de haber visto la entrevista con Viktor Frankl, os voy a explicar rápidamente los principios básicos de la logoterapia. Primero vamos a ver dónde se sitúa la logoterapia en comparación con las otras escuelas de psicoterapia y luego explicaré rápidamente los principios fundamentales de la logoterapia. Sabemos que las tres escuelas principales de la psicoterapia. Primero, la psicoanálisis, fundada por Sigmund Freud. La motivación principal del hombre, según la psicoanálisis, es la búsqueda de placer, o lo que podemos llamar la voluntad de placer. Luego vino Alfred Adler con la psicología individual, donde la motivación principal del ser humano es la búsqueda del poder o la voluntad de poder. Y luego vino Viktor Frankl. Logoterapia. Logos en griego quiere decir sentido. Es una terapia centrada en el sentido. Y la motivación principal del ser humano en la logoterapia es la búsqueda de sentido o la voluntad de sentido. Viktor Frankl fundó la logoterapia en los años 30. Aparte de estas diferencias a nivel teórico, la otra diferencia entre Viktor Frankl y Freud y Adler es que Viktor Frankl también fue el modelo de su propia teoría. Él estuvo en los campos de concentración durante 3 años y ahí tuvo la oportunidad de
convalidar a nivel personal o a nivel existencial por lo menos los principios de la logoterapia. También tuve la oportunidad de observar como psiquiatra la conducta humana en las condiciones muy extremas. Ahora, vamos a ver la definición de la logoterapia. Según el Instituto Viktor Frankl de Viena, es un enfoque psicoterapéutico centrado en el sentido internacionalmente reconocido y con base empírica. Es muy importante subrayar que Frankl presentó la logoterapia como un enfoque abierto y colaborativo, o sea, como un complemento a otras orientaciones de la psicoterapia. Es abierto, colaborativo y no dogmático. Eso insistió mucho, que la logoterapia es una de las escuelas de psicoterapia con menos dogma. Ahora, ¿cuál es la visión del ser humano en la logoterapia? Es una visión tridimensional. Tenemos la dimensión biológica o física, la dimensión psicológica o también sociológica y la dimensión noética. Nos, en griego, quiere decir espíritu. Viktor Frankl, como científico, elijo la palabra noética para evitar las connotaciones religiosas, no uso a propósito la palabra espiritual en este caso. ¿Qué es la dimensión noética? La dimensión noética es lo exclusivamente humano, lo auténticamente humano, lo que nos separa de los otros animales. Rasgos como el humor, el amor, la gratitud, la compasión. Así que es muy importante notar que en la logoterapia miramos el ser humano desde las tres dimensiones. Ahora, las bases rápidamente fundamentales de la logoterapia. Primero, la intencionalidad. En esta dimensión noética somos libres de elegir nuestras conductas. Lo habéis oído en la entrevista, que a pesar de los condicionamientos biológicos, o sociológicos o psicológicos, podemos tomar una postura, una actitud frente a estos condicionamientos. Así que en esta dimensión noética, la intencionalidad es muy importante. Podemos elegir cómo actuar como seres humanos. La libertad de voluntad. Somos libres de elegir nuestras esposas bajo cualquier circunstancia. No somos libres, como él dijo, de nuestros condicionamientos biológicos, sociológicos o psicológicos, pero somos libres de adoptar una postura frente a estos condicionamientos. La voluntad de sentido, como os he comentado, la motivación principal del ser humano en la logoterapia es buscar el sentido y el propósito de nuestra vida. Según Viktor Frankl, el sentido puede superar el placer, porque como los seres humanos somos capaces de sacrificarnos o tolerar el dolor cuando por una causa significativa, por una misión, una tarea significativa. Por último, el sentido de la vida. La vida tiene sentido bajo todas las circunstancias, incluso en el sufrimiento y la miseria. El concepto de sentido de la vida es incondicional en la logoterapia. Ahora, ¿cómo encontramos sentido en la logoterapia? A través de tres vías. Las tres vías son los valores primero creativos, es a través de lo que creamos o lo que damos al mundo, un trabajo, un hobby, una buena acción. Los valores experienciales, lo que tomamos del mundo, pues la experiencia de la belleza, de la naturaleza, el arte, la música o el amor hacia otro ser humano, o sea, las relaciones que establecimos con otros seres humanos. Y tenemos también los valores de actitud, que refleja la postura que elegimos adoptar ante las situaciones inevitables o inmutables. Ejemplos de actitud, el coraje versus la cobardía, o la perseverancia versus el abandono en situaciones inevitables, sufrimiento inevitable. Una vida llena de sentido, según Viktor Frankl, es una vida donde implementamos a máximo
estos tres valores. O sea, damos lo mejor de nosotros mismos al mundo, tomamos lo mejor del mundo y elegimos la mejor actitud posible ante lo inevitable. El concepto de vacío existencial. ¿Qué es el vacío existencial? Es cuando no podemos encontrar sentido en nuestra vida. Este vacío que sentimos como falta de ilusión, falta de metas, cuando nos sentimos con desesperación. Eso es lo que él llamó el vacío existencial. Algunos de los síntomas, como he puesto, apatía, aburrimiento, y en algunos casos eso nos puede llevar a la agresión, adicción o depresión. Es un estado donde no vemos ninguna meta o ilusión en nuestra vida, donde tenemos apatía. Ahora, Viktor Frankl propuso la logoterapia como la terapia específica en contra del vacío existencial, o lo que podemos llamar las problemáticas existenciales, cuando estamos en un vacío existencial. Les llamó esto la neurosis noógena. Noógena viene de noética, de nos. Esas son las problemáticas que se sitúan en la dimensión noética. Les llamó neurosis noógena. Según la investigación, 20% de las neurosis son noógenas. Quiere decir que la quinta parte de los clientes que vemos en nuestras consultas tienen problemas existenciales o están afrontando, están en una situación de vacío existencial. En este caso, la logoterapia sería pues, la mejor forma de terapia. Ahora, también él propuso la logoterapia como terapia no específica para el resto de problemas, desde la dimensión noética para tratar problemáticas neurosis psicógenas o somatopsicógenas, como complemento a otras terapias. Es muy importante acordaros que la logoterapia es un enfoque abierto y complementario a otras orientaciones de la psicoterapia. Ahora, eso ha sido una descripción muy rápida de los principios fundamentales de la logoterapia. La logoterapia no se limita solo al concepto de sentido o el vacío existencial. Hay muchos más conceptos como el concepto de la responsabilidad o el optimismo trágico, que hoy mismo, por cuestiones de tiempo, no podemos ir en nuestros detalles. Pero me gustaría que no vayas de aquí pensando que la logoterapia es solo esto. Esos son los principios fundamentales de la logoterapia para poder entender lo que os vamos a presentar con Ana, mi artículo, y luego el tema de mindfulness. Ahora os voy a presentar el artículo que escribí con Frank D'Attilio, que se llama Mejora de la terapia cognitivo-conductual con la logoterapia, técnicas para la práctica clínica. Deciros que he tenido mucha suerte de conectar con Frank D'Attilio. Es de la Universidad de Harvard, es uno de los líderes en el campo de la terapia cognitivo-conductual, reconocido internacionalmente, sobre todo por su trabajo en el campo de la terapia de pareja y familiar. Él tuvo la oportunidad de estudiar con Volpi, con Beck y con Frankl, así que tiene una experiencia extensa y completa en el campo de la psicoterapia. El objetivo de este artículo era presentar las principales técnicas de la logoterapia y sobre todo ofrecer ejemplos muy concretos y muy específicos de cómo integrar estas técnicas dentro del modelo de la terapia cognitivo-conductual de Beck para poder aumentar la eficacia y la efectividad del proceso clínico. Eso ha sido el objetivo del artículo que hemos escrito. Y ahora os voy a presentar rápidamente las técnicas y la investigación científica y pues lo que concluimos del artículo. Las tres principales técnicas de la logoterapia. Tenemos la intención paradójica, que Frankl usó por primera vez en 1929, hace mucho antes que el conductismo. ¿Eso qué hace? Rápidamente, luego miraremos en detalle cada técnica. Corrige la expectativa ansiosa o contrarresta la ansiedad anticipatoria. La de reflexión que desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, esto corrige el foco de la atención.
Y por fin la modulación de la actitud, eso la acuñó en 1980 Elizabeth Lucas, que luego hablaré de ella, la discípula de Frankl. Y el objetivo es corregir la actitud negativa. Eso es rápidamente las tres técnicas. Y ahora vamos a ver, antes de ir en detalle en cada técnica, vamos a ver un poquito la parte de la investigación empírica de la logoterapia. El principal investigador que estudió la intención paradójica fue Michael Asher. Michael Asher fue justamente un terapeuta de conducta que era el asistente de Volpi en la unidad de terapia de conducta de la Universidad de Temple en Estados Unidos y sustituyó a Volpi cuando él se jubiló. Él también en los años 70 estudió con Viktor Frankl el tema de la intención paradójica y fue él que validó la intención paradójica para los trastornos de sueño en los años 70. Tiene un libro muy famoso que se llama The Therapeutic Paradox del año 1989. Luego, Elizabeth Lucas fue la discípula de Frankl, es una de las figuras más importantes en la logoterapia. Ella es alemana, es psicoterapeuta, psicóloga clínica y pues ella era profesora en varias universidades en Alemania y fundó el Instituto de Logoterapia en Alemania. Ella, su contribución es muy importante. Ella fue la persona que sistematizó sobre todo la logoterapia y explicó de forma muy práctica y concreta cómo incluir las técnicas logoterapéuticas a nivel clínico. Así que hablaré mucho de Elizabeth Lucas durante la presentación. Luego, Alexander Bastiani es el director del Instituto Viktor Frankl de Viena. Él también se interesa mucho a la investigación empírica sobre la logoterapia. Hemos traído justamente su libro donde con David Gottman, otro psicólogo, han recogido una bibliografía de más de 600 estudios empíricos sobre la logoterapia y las terapias en general existenciales. Y por fin tenemos a Stefan Schulenberg de la Universidad de Mississippi. Él es profesor de psicología. Es el mayor, o sea, uno de los mejores investigadores ahora mismo que estudia la logoterapia a nivel empírico, sobre todo lo que vamos a ver el PIL. Y él es experto en ambos, terapia cognitivo-conductual y logoterapia. Ahora, que la estatua un poquito de la investigación para las tres técnicas. La intención paradójica. Pues como os he comentado, en los años 70 Michael Asher validó la intención paradójica para los trastornos del sueño. Luego también tiene validación empírica para la agorafobia y la fobia a hablar en público, según los estudios de Stefan Schulenberg. Un estudio muy reciente de Fabry muestra que la intención paradójica es apoyada por investigación empírica como un método terapéutico. Hay algunas similitudes entre la intención paradójica y algunas técnicas conductuales. Por ejemplo, Michael Asher apuntó que una técnica como la saciedad, por ejemplo, es una versión de la intención paradójica, pero luego miraremos que hay también muchas diferencias. La de reflexión, muy importante. La de reflexión fue a la base del modelo de terapia sexual de Viktor Frankl, que fijaros en las fechas, que desarrolló en el año 1947, muchísimo antes del modelo de terapia sexual de Masters y Johnson. Y según Michael Asher, dice, parece razonable que la de reflexión podría ser uno de los elementos responsables del éxito del modelo de Masters y Johnson. Y eso era 23 años antes de Masters y Johnson. Ahora, la modulación de la actitud. La modulación de la actitud tiene mucha similitud con la reestructuración cognitiva. Luego lo veremos, porque en ambos casos se usa el sentido común, como Elizabeth Lucas insiste en eso en sus libros, para generar cambios a nivel de la actitud y los pensamientos. Pero la diferencia mayor es que en la modulación de la actitud, que veremos en detalle más adelante,
va más allá de cambio de actitud. También el objetivo es generar sentido para maximizar el bienestar. El concepto de sentido tiene validación empírica a través del PIL, el Purpose in Life Test, un instrumento que ahora os voy a presentar, que mide el concepto de sentido de la vida. El PIL se llama el Purpose in Life Test o el test de propósito en la vida. Fue creado en 64. Lo hemos traído, si alguien después quiere echar un vistazo. Tiene 20 ítems y es como en la escala de Likert de 0 a 7. La buena noticia es que Stefan Schulenberg acaba de validar otra versión mucho más corta del PIL, que va a salir dentro de poco. El PIL es válido, o sea, es consistente con los principios de la logoterapia y tiene una fiabilidad muy alta, con coeficientes alfa muy altos. Distingue entre la población clínica y no clínica según las investigaciones de Stefan Schulenberg. Ahora, os voy a leer rápidamente las conclusiones de un estudio que se hizo justamente en Valencia, que llevó a cabo Joaquín García y sus colaboradores de la Universidad Católica y de la Universidad de Valencia, que muestra que también el PIL es un buen predictor de desesperanza y de suicidio. Y ¿os acordáis de esta ecuación de matemática que os comentó Viktor Frankl? Pues este estudio confirma esta ecuación, que la desesperanza es igual a sufrimiento menos propósito. Os voy a leer rápidamente las conclusiones de este estudio. Se publicó en el año 2009 y os voy a contar las conclusiones que confirma esto. El artículo se titula Sentido de la vida y desesperanza, un estudio empírico. Cogieron más de 300 sujetos y eso es la conclusión. Relación significativa negativa, o sea, una correlación negativa entre sentido de la vida y desesperanza. El logro de sentido se asocia a nivel nulo mínimo de desesperanza, mientras que el vacío existencial se asocia a un nivel moderado alto de desesperanza de manera estadísticamente significativa. Sugieren el PIL como un buen predictor del riesgo de suicidio. Y otra sorpresa bastante interesante, os voy a comentar algo de Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, que justamente llegó a la misma conclusión. Os voy a leer sobre la desesperanza y el suicidio. Publicó un artículo en el año 2005 y os voy a leer sus conclusiones. Si un cliente era suicida o tenía un alto nivel de desesperanza, esto me llevó a plantear la hipótesis que había conexión entre la desesperanza y el suicidio. Aun cuando los pacientes no eran muy deprimidos y su diagnóstico no era depresión, si existía un alto nivel de desesperanza, observé que el riesgo de suicidio era mucho más alto. Así que ahí sí que en la terapia cognitivo-conductual sería interesante usar el PIL como un buen predictor del suicidio y también hacer caso al concepto de sentido, que ahí Aaron Beck llegó a las mismas conclusiones. Bueno, seguimos. Ahora os voy a explicar el mecanismo de cada una de las técnicas de la logoterapia. La intención paradójica, eso hemos visto que tenía validación empírica para la agorafobia, por ejemplo, y ahí en mi artículo la usé en un contexto un poquito más creativo, que era el perfeccionismo. Es que ahí he cogido los dos ejemplos para ver cómo funciona la intención paradójica. La intención paradójica, su objetivo es contrarrestar la ansiedad anticipatoria. Cuando una persona tiene miedo a tener un ataque de pánico, un ataque cardíaco, tiene mucha ansiedad anticipatoria. ¿Y qué hace la intención paradójica? A través de la intención paradójica, lo que decimos decimos al cliente es desear exactamente lo que teme. O sea, sustituir el miedo por la intención de justamente tener exactamente lo que teme. ¿Cómo? A través del humor. Le decimos, pues,
Por ejemplo, a una persona que tiene miedo a un ataque cardíaco, voy a tener un estupendo ataque cardíaco y voy a hacer un espectáculo de mí mismo. O cuando una persona no quiere, tiene un problema de perfeccionismo, cuando os explicaré luego en mi ejemplo del artículo, voy a ganar el premio del empleado más incompetente y imperfecta. ¿Eso qué crea? A través del humor creamos un autodistanciamiento, crea un autodistanciamiento entre el cliente y sus síntomas. ¿Y qué pasa? Eso lleva a la inhibición recíproca, porque es imposible desear algo y tenerle miedo. Si yo tengo miedo a la oscuridad, no puedo desear que haga de noche. El miedo y el deseo se anulan mutuamente. Eso es lo que llamamos la inhibición recíproca. No se puede temer y desear al mismo tiempo algo. Y a través del humor, una exageración absurda, eso lo decimos a los clientes y se ponen a reír. Y eso crea un autodistanciamiento. ¿Y qué pasa? Un cambio de actitud que disminuye los síntomas. Así que eso contrarresta la ansiedad anticipatoria. Os voy a dar un ejemplo que usé en el artículo, un caso de perfeccionismo. Tenía un cliente, una clienta, que estaba de baja y tenía que reincorporarse al trabajo y era muy perfeccionista. Y tenía miedo de cometer errores porque quería que todo el mundo la vea como perfecta y que no piensen que era incompetente, ¿vale? En ese caso pensé que la intención paradójica era perfecta, así que lo que le dije es, primero explicamos la técnica de intención paradójica al cliente y luego le dije que en el camino al trabajo cada mañana se dijera lo siguiente: voy a ganar el premio a la empleada más incompetente e imperfecta. Voy a demostrar a todos en la oficina lo incompetente que realmente soy. Así me despedirán y me liberaré al fin de este trabajo aburrido. Necesito un poco de aventura en mi vida. Os podéis imaginar, cuando le dije eso, se puso a reír muchísimo. Era una cosa absurda. ¿Y qué pasó? Empezó a decirse eso todos los días y pues poco a poco se eliminó la ansiedad anticipatoria, los síntomas, y empezó a tomarse las cosas menos en serio. Así que esto encaja perfectamente en el protocolo de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es una ayuda a la exposición. Si ayudamos al cliente a reducir la ansiedad anticipatoria, es mucho más fácil afrontarse a lo que teme. Así que eso es un ejemplo de la intención paradójica. La de reflexión. Lo que hace principalmente es contrarrestar la hiperreflexión o la rumiación. ¿Qué es la hiperreflexión, la rumiación? Es una tendencia compulsiva a la autoobservación o a dar vuelta a las cosas, ¿no? O intentar una hiperintención muy exagerada. ¿Dónde encontramos muchas veces la hiperreflexión? En los trastornos sexuales. Y por eso os hablé del modelo de Frankl del 47 que propuso la de reflexión para los trastornos sexuales. En los casos de los trastornos sexuales, según Elizabeth Lucas, hay dos pasos. Por ejemplo, en un caso de impotencia, ¿qué pasa? El hombre que es muy pendiente de sí mismo y está dando vuelta y no puede llegar a una erección. Así que cuanto más lo piensa y da vuelta, pues peor se siente. ¿Qué hacemos? El procedimiento es en dos pasos. Primero, es ignorar a los síntomas o ignorar a uno mismo. Le decimos, pues prohibimos el coito. En este caso, ¿qué pasa? Eso contrarresta o elimina la hiperreflexión. Y luego, el segundo paso es la autotranscendencia, quiere decir desviar su foco de atención hacia alguien significativo. O sea, en este caso, hacia su pareja, para dar amor verdadero, ternura y cariño a su mujer. Una vez que ya se olvida de sí mismo y empieza a dar amor a su mujer, ¿qué pasa? Pues a un punto se salta la prohibición del coito y se regenera la capacidad sexual. Eso es el caso de los trastornos sexuales. En otros casos, por ejemplo, en la depresión, que ahora os voy a mostrar mis ideas en el artículo, lo que decimos a los clientes es ignorar las rumiaciones, ignorar esos pensamientos rumiativos y enfocar en algo o alguien significativo. Aquí
lo más importante a la base de la reflexión es la autotranscendencia. Cambiamos el foco de atención de uno mismo a algo fuera de nosotros mismos. Elizabeth Lucas describió la de reflexión como una receta contra el egocentrismo. No es solo distraerse, es ir hacia algo o alguien significativo fuera de tú mismo. En este caso, ¿qué pasa? Hay que buscar, encontrar tareas y metas significativas para orientar el foco de atención del cliente hacia estas metas o personas. Eso cambia la actitud y ¿qué pasa? A raíz de eso disminuye esta autoobservación compulsiva y este exceso de intención. Eso es el mecanismo de la reflexión. Acordaros que aquí tenemos la autotranscendencia para salir de uno mismo. Y justamente os voy a explicar un poquito el concepto de la autotranscendencia. Quiere decir ir más allá de uno mismo. Frankl describió la logoterapia como una psicoterapia humana, no humanista. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con el concepto de autorrealización de Maslow. Según Viktor Frankl, la autorrealización es un efecto secundario de la autotranscendencia. No hay que perseguir, no es posible perseguir la felicidad. La felicidad ocurre como un producto o efecto secundario de la autotranscendencia. Ahí fue su diferencia con Maslow. Pero lo interesante es que al final de su vida Maslow llegó a la misma conclusión. Dice que Viktor Frankl me ha convencido que la autorrealización se alcanza mejor a través de la autotranscendencia, por la devoción y dedicación a metas altruistas no egoístas. Así que Maslow al final de su vida llegó también a la misma conclusión que Viktor Frankl. Ahora, a nivel de la intervención clínica, la de reflexión se puede combinar con el protocolo de la depresión de terapia cognitivo-conductual a dos niveles. Primero, en la programación de las actividades agradables, usamos la autotranscendencia para generar actividades que no solo son agradables, pero también son significativas. Ejemplos, les pedimos a ¿qué esperan de ti las personas significativas en tu vida ahora mismo? No solo tener placer para mí, pero también salir de mí misma y ver lo que las otras personas de mi vida esperan de mí o lo que la vida espera de mí. ¿Qué está pidiendo en este momento de la vida a pesar de la apatía y tristeza? Y luego, al final de la terapia, cuando ya corregimos todos los pensamientos disfuncionales y la persona sale de la depresión, no quedarse ahí, ir más allá. Usar el concepto de sentido para ayudar, o sea, de los valores creativos, experienciales y de actitud, para ayudar al cliente a crear una vida significativa. ¿Qué oportunidades significativas están a tu alcance o qué pasos podrías tomar para implementarlas? Elizabeth Lucas en su libro describe todo el protocolo para hacer esto. Así que no es solo salir de la depresión, pero también aumentar el bienestar y crear una vida significativa. Ahora, la modulación de la actitud, como le comenté, es muy parecido a la reestructuración cognitiva, porque en ambos casos se usa el sentido común para cambiar los pensamientos, pero la modulación de actitud va más allá. Va más allá porque, pues, como en la terapia cognitiva usamos el diálogo socrático a través de un descubrimiento guiado para ayudar al cliente a descubrir, a explorar sus valores personales significativos y también para ver todas las opciones y acciones disponibles. Y sabemos que su espacio de libertad nunca es nula, porque cuando no puede cambiar nada, podemos cambiar nuestra actitud hacia la situación inevitable y buscar sentido incluso en el sufrimiento. ¿Cómo? Activando la voluntad de sentido. Eso Elizabeth Lucas explica muy bien en su libro el protocolo para esto. Así que ayudamos en los casos de sufrimiento inevitable a activar la voluntad de sentido para que el cliente sepa que tiene la libertad de elegir la actitud bajo todas las circunstancias y buscar sentido bajo todas las circunstancias. Eso es la diferencia entre la modulación de la actitud y la reestructuración cognitiva. La idea aquí es aumentar el bienestar, no solo reducir el malestar.
¿Cómo usé esto en el artículo como ejemplos a integrar en la terapia cognitivo-conductual? Primero caso era facilitar la exposición en un caso de ansiedad generalizada. Era una mujer que tenía mucho miedo cuando su marido viajaba y tenía que llamarla todo el tiempo. Había ido a muchos psicólogos y aunque a nivel racional entendía la terapia cognitiva, no podía parar de llamar. Así que ahí usé esto porque vi que quería mucho también a su marido. Así que usé dos cosas aquí. Primero es que vea que tenía la libertad de elegir a pesar del miedo. Le dije, pues yo entiendo que no puedas controlar cómo o cuándo vas a tener ansiedad, pero tú puedes elegir qué hacer con esta ansiedad. ¿Qué opciones tienes? Y pues me dijo que pues cuando llamo me pongo peor, o me puedo dejar aquí estar en casa no hacer nada, o no sé si puedo seguir con esos pensamientos. Y aquí le dije, pues ¿qué tal seguir con tus tareas diarias a pesar del miedo? Es ahí que vamos en la dimensión noética. Movilicé su dimensión noética, que podía, a pesar del miedo, seguir adelante, incluido con el miedo. Y así, y algo más que hice es buscar una razón para motivarla a hacerlo. Y esta razón era el amor para su marido. Ahí sí que usé también la autotranscendencia. Si yo quiero a mi marido, lo voy a hacer por él. Así que voy a enfocarme en mis tareas a pesar de este miedo y no permitiré paralizarme. Voy a mostrar a mi esposo que soy capaz de enfrentarme a este miedo porque mi amor por él es más fuerte que este temor. Así que ahí es también, eso encaja perfectamente en el protocolo de la terapia cognitivo-conductual, es ayuda y motiva a los clientes buscando una razón fuera de sí mismo a enfrentarse a los miedos, a la exposición. Y eso funcionó muy bien porque luego hice también la terapia cognitiva para corregir algunos de los pensamientos disfuncionales que ella tenía. El segundo ejemplo viene de Frankl, es un ejemplo muy conocido, es descubrir el sentido en el sufrimiento inevitable, que pues consultó un médico que había pues perdido a su mujer, y ahí la idea era facilitar un cambio de actitud rápido para ayudar al cliente a agarrarse a la vida. En los casos de depresión profunda con riesgo de suicidio, tenemos que ayudar al cliente a agarrarse a la vida. ¿Y qué hizo Frankl? Pues le preguntó qué hubiera sucedido si usted hubiera muerto primero y su esposo le hubiera sobrevivido. Para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. Y él le dice, lo ve doctor, usted le ha ahorrado a ella todo este sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. El cliente se levantó y se fue. Y esto porque su sufrimiento había cobrado sentido, era interpretado como un sacrificio. ¿Cómo lo usamos eso en el protocolo de la terapia cognitivo-conductual? Con estos clientes, antes de la reestructuración cognitiva o antes de las actividades agradables, hay que agarrarles a la vida a través del sentido. Si les ayudamos a buscar sentido, encontrar sentido en el sufrimiento, es mucho más fácil luego trabajar los síntomas de la depresión con ellos a través de las actividades agradables o la reestructuración cognitiva. Las conclusiones del artículo. El componente existencial incluido en la dimensión noética de la logoterapia es muy complementaria a las intervenciones cognitivo-conductuales, como os lo he explicado. A través de las técnicas logoterapéuticas que os presenté, podemos aumentar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual a 4 niveles. Primero, motivar a los clientes a exponerse, lo que os he dicho. Enfrentarse al temor es una opción. Les decimos, tú tienes opción de ir a pesar del miedo. Luego, eso para la exposición ayuda mucho. Contrarrestar el papel de víctima. La persona es libre de elegir una actitud o nuevas conductas a pesar de su historia de aprendizaje, de los condicionamientos. O sea, la persona siempre tiene esta libertad. Podemos trabajar la reestructuración cognitiva en este caso, que es muy difícil para, por ejemplo, la esquema de víctima. Pero si les decimos que son libres también de elegir nuevas actitudes, eso es un factor muy importante porque vamos en la dimensión noética. Uso del humor, como lo hemos visto, a través de la intención paradójica, reduce la ansiedad anticipatoria y eso ayuda también a la exposición.
Y luego, aceptar y tolerar el dolor inevitable. Si ayudamos al cliente a agarrarse a la vida a través del sentido, es más fácil reducir el riesgo de depresión, desesperanza y suicidio, como os hemos comentado en el ejemplo de Frankl. También, esto ayuda también a aumentar estas técnicas, la efectividad del proceso terapéutico. ¿Cómo? A través del concepto de sentido que os he comentado, ahí ayudamos, después de haber reducido el malestar o superado la depresión o los trastornos, a crear una vida llena de sentido. ¿Eso qué hace? Mejora el bienestar y aumenta la resiliencia. Y si aumentamos la resiliencia, esto reduce las recaídas. Por ejemplo, en el protocolo de depresión, como os he comentado. El uso del PIL, como os comenté, evalúa también el riesgo de suicidio y se puede usar en conjunto con las herramientas cognitivo-conductuales. Las recomendaciones de este artículo era pues, diseñar y validar protocolos integrativos sistemáticos mezclando la logoterapia y la terapia cognitivo-conductual para problemáticas específicas. Y luego, integrar la logoterapia en la terapia cognitivo-conductual permite, como se dice, no solo minimizar el sufrimiento, que es el objetivo de la terapia cognitivo-conductual, superar el trastorno, disminuir el malestar, pero también aumentar el bienestar. Voy a abrir un paréntesis rápido. En este caso, la logoterapia tiene un paralelo muy interesante con la psicología positiva, porque aquí la logoterapia partimos primero de los recursos sanos de la persona, de la capacidad de autodistanciamiento, de la autotrascendencia y del sentido. Son los recursos sanos, como en psicología positiva. Y el objetivo, como en la psicología positiva, es aumentar el bienestar. Además, la psicología positiva también ha confirmado y validado estos conceptos de la logoterapia. El sentido ha sido validado por la psicología positiva. Seligman usa el sentido en su modelo PERMA y como una de las vidas, la vida significativa. Y también la autotrascendencia. La trascendencia es una de las virtudes en la psicología positiva. Bueno, aquí pues os dejo con lo del artículo. Ahora, yo al mismo tiempo que yo estaba haciendo, me estaba enfocando en la relación entre la terapia cognitivo-conductual y la logoterapia, a mi compañera Ana se interesó mucho al tema de mindfulness y logoterapia. Hizo un trabajo excelente y muy original sobre logoterapia y mindfulness, y ahora la dejo a ella explicaros su parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mati, por tu exposición, que para mí me encanta escuchar a Mati. Yo no sé vosotros, pero Mati es una persona que, tal y como la veis, es así, tiene una energía, una pasión por la vida, por lo que cree, por su profesión, que me la contagia. Y bueno, pues vamos a centrarnos eso en este tema de mindfulness, de la relación, ¿no? que yo, desde que estoy trabajando con estas dos herramientas, ¿no? Con las técnicas que provienen de estas dos orientaciones, pues he visto que tienen muchos puntos en común. Y bueno, fue una gran sorpresa cuando encontré en uno de los libros de Elizabeth Lucas un texto en el que comentaba que la logoterapia presenta un regreso a los valores, significados y sentido común, y que comentaba que cuando Frankl presentó su libro, el del hombre en busca de sentido, el conocido libro, pues le dijeron, por fin algo nuevo, ¿no? Sin embargo, Elizabeth comenta en su libro que cuando Viktor Frankl estuvo viajando y dando conferencias por la India y por Japón, le dijeron en diversas ocasiones que lo que él estaba transmitiendo eran las viejas verdades del sintoísmo y el budismo, pero explicadas en un lenguaje de la ciencia moderna. Y bueno, que dice Lucas que estas ideas de Viktor Frankl, ¿no? De la logoterapia, se pueden resumir en 4 palabras, que es el reto a la responsabilidad, ¿no? Que bueno, como Mati ha explicado muy bien, ya tenéis una idea de lo que es la logoterapia, ¿no? y de lo que significa también el reto a la responsabilidad referente a la libertad de acción
y en la actitud que siempre podemos tomar, ¿no?, en nuestra vida. Bueno, eso es uno de los puntos que mindfulness nos ofrece también, ¿no?, como iremos viendo, ¿no?, esta libertad de elegir frente a los condicionantes, ya sea en la parte física, psicológica, las sensaciones, los miedos, como ahora veremos. Bueno, voy a hablar de lo que es mindfulness en primer lugar, muy por encima. Os he traído esta diapositiva que define muy bien lo que es mindfulness. ¿Podéis ver? Bueno, hay muchas ideas acerca de... Cuando hago los talleres de mindfulness que llevo haciendo hace ya varios años, dirigidos a personas interesadas en cultivar y en entrenar esta habilidad que es el mindfulness, pues muchos vienen con la idea de que es una técnica de relajación, de que a lo mejor voy a experimentar un estado de conciencia alterado, o cosas a veces un poco raras. Sobre todo vienen con el objetivo de relajarse, lógicamente, que sí que mindfulness, cuando lo practicas, te calma la mente, te calma el cuerpo, pero no es el objetivo principal de la técnica. El objetivo es lo que tenéis ahí, ¿no? Es el observar, darme cuenta de lo que está pasando a cada instante, de las formaciones mentales, de todo lo que está sucediendo en mi mente a cada instante, ya sean sensaciones físicas, ya sean percepciones externas, ruidos, o ya sean pensamientos o emociones. Eso es básicamente lo que mindfulness persigue, el darse cuenta. Aquí hay una definición de Jon Kabat-Zinn que define mindfulness como el observar expresamente cuerpo y mente, permitiendo que nuestras experiencias se vayan desplegando momento a momento, aceptándolas como son. No implica ni reprimir pensamientos, ni modificarlos, simplemente observarlos tal y como suceden, con una actitud de cariño, de cuidado, de ternura, sin enfadarnos cada vez que nuestra mente se vaya a otro objeto de atención, que no sea lo que estamos observando. Como la definición de Jon Kabat-Zinn, como digo, es aparezca lo que aparezca, obsérvalo, con esta actitud de no juzgar, que es muy importante. Jon Kabat-Zinn, que es considerado como uno de los promotores de mindfulness, con su programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Empezó con este programa que adaptó estas técnicas procedentes del budismo tibetano, las adaptó a un programa de 8 sesiones de 2 horas, sesiones semanales, en las que, como digo, metió estas prácticas procedentes del budismo, que básicamente consisten en llevar la atención a un objeto, que concretamente es la respiración y observar el cuerpo. Llevar la atención a la respiración. Esto parece muy fácil, sin embargo, no sé que algunos de vosotros que estáis aquí habéis practicado. ¿Cuántos de vosotros hacéis mindfulness o habéis hecho? Bueno, creo que como la mitad lo habéis probado. No nos da tiempo hoy a hacer una práctica porque tenemos muy poquito tiempo, pero llevar la atención a algo tan sencillo como observar las sensaciones físicas que se producen cuando el aire entra en la nariz y cuando el aire sale. Las sensaciones que se producen en los pulmones cuando entra el aire, se hinchan los pulmones, se deshinchan. En el abdomen, cuando el suave masaje que produce el aire hinchando los pulmones y haciendo el masaje en el abdomen. Básicamente esa es la práctica básica de mindfulness. Llevar la atención a la respiración, a las sensaciones. Parece muy fácil, pero cuando te pones a hacerlo, la atención se va a el pasado o al futuro, a pensamientos, a lo que tienes que hacer dentro de un rato o a lo que acabas de pasar, o empiezas a juzgar, yo no lo estoy haciendo bien, esto es un rollo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la atención se desvía? Ahí es cuando empezamos una segunda tarea, que es propia del mindfulness, que eso es propiamente el mindfulness, el darme cuenta que la atención se ha ido a otro punto, que ya no es el momento presente en el que está transcurriendo la respiración. Esto es el componente principal de mindfulness, que es el darse cuenta. Mindfulness, el término es mind, mente, fullness, plena.
El concepto viene del término sati, que significa en el idioma pali, ¿no?, que es de donde proceden los textos budistas, de las enseñanzas de Buda, significa conciencia, atención y acordarse, recuerdo. Este concepto, que se ha traducido como mindfulness, tiene que ver, como os digo, con eso, con ese darse cuenta, con prestar atención al momento presente, a todo lo que acontezca ahí, y acordarse, porque de normal nuestra mente transcurre en el tiempo, en los pensamientos, y acordarnos en darnos cuenta y estar presentes de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo nuestra mente, eso es lo que es la base del mindfulness. Somos, como dice Jon Kabat-Zinn, somos la especie Homo sapiens sapiens, que bueno, yo siempre lo había sabido, ¿no?, lo del Homo sapiens sapiens, pero nunca me había planteado por qué lo repetían dos veces, ¿no? Y lógicamente dos veces significa el homínido que sabe y que sabe que sabe. Este segundo sapiens está haciendo referencia a la conciencia, la metaconciencia que se llama, ¿no?, en la capacidad de ser conscientes de nuestros propios pensamientos, de todo lo que acontece en nuestra mente. Jon Kabat-Zinn dice que es consciente, que ha introducido el término mindfulness con una definición operativa, que se deja muchas cosas fuera, porque provienen de una tradición de 2500 años, una tradición con unas raíces filosóficas muy profundas, es una psicología muy profunda de la mente. Llevan muchos años estudiando el funcionamiento de la mente en Oriente. Ha habido una confluencia durante décadas entre la psicología oriental y la psicología occidental. Él es un conocedor y practicante de la meditación desde hace muchos años y por eso ha podido, junto con muchos otros científicos, psicólogos, han ido uniendo estas técnicas, y él mismo dice que sabía que se dejaba cosas fuera, pero que lo ha hecho como conscientemente meter el mindfulness dentro de un protocolo para que se pudiera probar que son unas prácticas que benefician la salud física y mental, y poder meterlas dentro de los protocolos científicos, como digo, pero con la intención, decía, de que se vaya después conociendo en profundidad toda la profundidad que tiene el mindfulness, que no es solo una técnica, que lo es, que ayuda a calmar la mente, ayuda a reducir el sufrimiento. Están habiendo muchos estudios en los que se está viendo que mindfulness cambia el cerebro, que mindfulness reduce el malestar, activa las emociones positivas, equilibra la regulación emocional. Están haciendo muchos estudios en los que se está viendo el efecto tanto a nivel físico, en enfermedades físicas también, como a nivel psicológico. Bueno, esto quería comentaros porque Jon Kabat-Zinn y muchos otros científicos llevan desde muchos años, desde el año 87, se fundó el Instituto Mente y Vida, en el que lo fundó el Dalai Lama junto con Francisco Varela, un neurocientífico, y un empresario, Adam Engel, y llevan haciendo 26 encuentros en los que se reúnen científicos con monjes de diferentes tradiciones contemplativas, con el objetivo de reunir y formar un diálogo riguroso de estas dos orientaciones, la científica y la tradición contemplativa. Empezaron haciéndolo en privado y con personas que conocían vivencialmente estas prácticas, porque los primeros encuentros que hicieron acudieron científicos que no conocían nada de las técnicas budistas, y fue una experiencia que no dio prácticamente muchos frutos, porque no comprendían bien, eran dos mundos muy distintos y no se podían aunar, ¿no? Lo bueno que tienen estos encuentros es que son científicos y, como digo, tienen la experiencia vital de las prácticas de mindfulness. Muchos de ellos, algunos han estado practicando, incluso han estado dedicándose como monjes durante unos años, y son psicólogos,
dedicados a la clínica actualmente, investigadores. Y bueno, pues este es el fruto, ¿no? De ahí. Este es un encuentro que hubo en el 2005, donde está, está ahí, este es John Kabat-Zinn, está Richard Davidson también, está ahí. Bueno, hay, como digo, monjes, neurocientíficos, y a partir de este encuentro, ahí pues estuvieron, este fue público, se celebró en Washington y fue patrocinado por la Universidad de Georgetown. Hubo un anterior encuentro en el 2003, que fue el primer encuentro público, que este se realizó en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y esto fue un hito porque ya fue un acercamiento muy profundo, es una especie de reconocimiento por parte de la ciencia occidental de estas técnicas. Bueno, a partir de este encuentro del 2005, donde hubieron un aforo de 3.000 personas, ahí estuvo Seagal con su programa para la reducción de estrés basado en mindfulness, es el de John Kabat-Zinn. Seagal presentando su terapia cognitiva para la depresión basada en mindfulness. Lo presentaron, los resultados de los estudios, los programas, y a partir de ahí hubo un aumento exponencial de investigación. Ha sido la investigación a través de el interés hacia mindfulness ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Bueno, aquí tenéis solo como un estudio, ¿no? El de Richard Davidson del 2003 y John Kabat-Zinn, en el que demostraron que tras 8 semanas de práctica con el programa de John Kabat-Zinn, pues se producía un deslizamiento hacia el lado izquierdo de la corteza prefrontal. Había mayores niveles de actividad medidos en el electroencefalograma. Esta zona, en el lado izquierdo, está relacionada con mayor afecto positivo. Cuando tenemos emociones positivas, estas zonas se activan. Y encontraron en las personas que habían practicado tras 8 semanas, personas principiantes, que habían estado practicando lo de llevar la atención a la respiración, al cuerpo, y todas las técnicas que están descritas en ese programa, y vieron que sí que producía cambios en el cerebro. Aparte también de que estudiaron también un aumento de la tasa de anticuerpos en respuesta a una vacuna que les pusieron contra la gripe. O sea que su sistema inmunológico también mejoraba, ¿no? Frente a los que no habían hecho esta práctica. Bueno, este es el programa de Seagal, de Williams y Tisdale. Estos 3 psicólogos clínicos de Reino Unido llevan desde el 2002 que sacaron este programa. Es un programa también de 8 semanas basado en el programa de John Kabat-Zinn. Es el programa de terapia cognitiva basada en la atención plena, y ha partido de este programa de John Kabat-Zinn y también basado en el modelo cognitivo para la depresión de Tisdale. Ha sido una integración, ¿no? El modelo de Tisdale está enfocado precisamente en encontrar qué mecanismos eran los que se activaban para las personas con depresiones recurrentes, porque habían visto que el 50% de las personas que se deprimían tenían una posibilidad de caer de nuevo otra vez en depresión, y que el 80% de personas que ya habían tenido 2 o 3 depresiones iban a recaer otra vez, incluso con tratamientos. Los tratamientos no funcionaban. Entonces se puso a investigar, él y otros investigadores, en qué pasaba ahí. La conclusión fue que lo que se daba era básicamente, porque no nos da tiempo, ¿no? Pero una activación de unos patrones de pensamiento depresivos. En cuanto empezaba la persona, estaba bien y empezaba a notar un estado de ánimo disfórico, de tristeza, y entonces se le activan de forma automática unos patrones de pensamiento disfuncionales que le llevan ya a la rumiación, a focalizar, a centrarse en qué me está pasando, qué estoy haciendo mal.
Eso es lo que pretende el modelo de depresión de Tisdale. No pretende modificar los pensamientos, sino la actitud frente a los pensamientos. Se parece mucho a lo que hemos estado hablando en logoterapia, y en ese sentido lo que hace mindfulness es precisamente eso. No vamos a cambiar nada, aparezca lo que aparezca, acéptalo. Lo que vamos a cambiar en mindfulness, y lo que están haciendo en este programa, es ser conscientes de cómo funciona la mente, observarlos, entrenar a llevar la atención fuera de los pensamientos y fuera de la rumiación. Estamos entrenando una capacidad que es, en primer lugar, atencional. Es como entrenarme a llevar la atención lejos de la rumiación. ¿Dónde la llevo? Al presente, a la respiración, al cuerpo. Y si aparecen pensamientos negativos, distorsionados, no intento cambiarlos, simplemente me hago consciente de que estoy teniendo un pensamiento distorsionado y percibo cómo viene, está un tiempo y se va. Empiezo no solo a desarrollar una metaconciencia racional, sino que darme cuenta de los pensamientos a nivel racional, sino que empiezo a darme cuenta a nivel experiencial, que es lo que dice Tisdale, que tiene que haber no solo darme cuenta de que la tristeza viene, yo ya sé que está un tiempo y se va a nivel racional, pero no lo siento así. Sin embargo, lo que está haciendo mindfulness es algo experiencial. Estamos en otro punto, estamos de alguna forma trascendiendo nuestra propia mente, nuestras propias emociones. Estamos observando nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos. Bueno, este programa ha sido reconocido en Reino Unido por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica. Está reconocido e indicado para depresión para personas que han tenido recaídas con 3 o más episodios depresivos. Ha sido validado y está reconocido como uno de los tratamientos de elección. Bueno, lo interesante es que las técnicas de meditación, que hay muchas, no solo mindfulness, no solo esta práctica de llevar la atención, estas técnicas concentrativas, es una de muchas técnicas de meditación que hay, pero bueno, me llama la atención, ¿no?, que han habido ya acercamientos a las técnicas de meditación dentro de la psicología, desde el psicoanálisis, desde el conductismo, sí que ha sido tratada como técnicas de relajación, con el objetivo de producir relajación, porque lo produce, pero en realidad es una técnica de meditación, salvo que el objetivo era diferente. Pero sí que ha estado siendo utilizada y no se ha hablado nunca del término meditación. Ahora es cuando nos estamos pudiendo acercar y manejar este término, este concepto. Y ha sido a través de los modelos actuales cognitivos, sobre todo cuando han empezado a introducir el concepto de metacognición. Este concepto de la conciencia, el hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de todo lo que sucede en nuestra mente, está siendo el eslabón entre la terapia cognitiva y la psicología budista. Bueno, aquí es la relación entre la atención plena, la conciencia plena, el darse cuenta, y la metacognición. Como os digo, llevamos la atención a la respiración, al cuerpo, se va la atención, se distrae. Ese proceso de atención y vuelta es lo que tenemos que observar, con una actitud siempre amable, sin juzgar, con cariño, sin tratar de cambiar nada. Esto está, al observar la mente, podemos empezar a desarrollar la autoobservación, igual que hacemos con la terapia cognitiva. Estamos haciendo registros de pensamiento, date cuenta de lo que estás observando, pero es una observación diferente. Aparte que no queremos cambiar nada, pero estamos desarrollando un nivel de conciencia distinto. Vamos desarrollando la metacognición,
empezamos a ver los eventos mentales como hechos, no como realidades. Eso también lo decimos en la cognitiva, salvo que ahora, de nuevo, como decía, lo experimentamos. ¿Quién es el que está observando los pensamientos? Decimos cuando hacemos la práctica. ¿Quién es el que observa? Hay una desidentificación, un descentramiento de mis propios mente. Estamos apegados a nuestra mente, pensamos que somos nuestra mente, que somos nuestros pensamientos. Esta técnica las técnicas de la práctica de mindfulness lo que está haciendo es generando un mecanismo de distanciamiento, de descentramiento, y además está debilitando el ego, porque empezamos a poder observar nuestros propios pensamientos, incluso nuestras propias emociones, nuestras propias opiniones, como algo efímero, como algo impermanente y que además está interconectado con muchas otras cosas. Empezamos a ver el fenómeno de la impermanencia de nuestro cuerpo, de que está en continuo cambio, de nuestros pensamientos. Soltamos muchas ideas, empiezas a darte cuenta de que nos hemos aferrado a ideas que en realidad son solo ideas. Empieza a debilitarse el ego. Y esto nos va a empezar a permitir trascendernos. Empezamos a trascender el plano físico, el plano psicológico. Podemos observar nuestra propia mente. Y vuelvo a decir, ¿quién es el que observa? Esta es la gran diferencia con la terapia cognitiva. Bueno, como decía, las técnicas de atención plena, si tú tienes un problema de ansiedad y tienes miedo a las sensaciones físicas de aceleración del corazón, de calor, lo que hace la exposición es observa las sensaciones, quédate en ellas, permanece y verás cómo están un tiempo y se van, ¿vale? Con mindfulness también decimos, estate un tiempo, observa y bueno, verás cómo se acaban yendo. La gran diferencia es, se ve que se produce igualmente, hay una exposición, un mecanismo de habituación a esas sensaciones, esto lo permite también mindfulness, pero la gran diferencia es que aquí lo hacemos con cariño, con amor, con una actitud bondadosa de aceptación y, como digo, con una desidentificación de eso que estoy observando. Bueno, el tema del amor, de la compasión, de la autocompasión, es un tema importantísimo. Sigel Williams y Tisdale sacaron su libro en el 2002. Sacaron su libro en el 2002 y acaban de publicar la segunda edición de ese libro y han añadido un capítulo en el que es específico para el tema de la autocompasión y la bondad hacia uno mismo, y concluyen, después de estos 10 años que han transcurrido, que la autocompasión y la bondad, tratarse con cariño hacia uno mismo, son cruciales en su programa. Llegan a decir que si no existe esta actitud compasiva, el programa no va a funcionar. Es básicamente una de las piezas cruciales, necesarias, el tema de la actitud de amor hacia uno mismo, de tratarse con cariño y de mirar todo lo que suceda con cariño, con bondad. Aquí está la psicóloga Christine Neff, que bueno, pues lleva tiempo investigando sobre el tema de la autocompasión, ha hecho una escala para medir la autocompasión, la describe en 3 componentes: la autoamabilidad, tratarse con cariño a uno mismo en vez de enjuiciarse duramente, el tratarse con cariño precisamente porque estoy sufriendo. ¿Os acordáis lo que decía Tisdale de la depresión, ¿no? Que cuando aparece el sentimiento de dolor, de miedo, de angustia, entonces en vez de tratarnos duramente como un juez que estoy haciendo mal, no, empezamos a activar el sentimiento de ternura, de amor hacia nosotros mismos. Me trato con amor precisamente porque estoy sufriendo, voy a tratarme con cariño, con cuidado. Luego, lo de la humanidad común o compartida es otro componente muy importante, que lo que hace es como si tuviéramos un terapeuta al lado, dentro de nosotros, y nos ayuda a recordarnos
que esto que me está pasando a mí no es porque haya hecho nada mal, es que forma parte de la vida, el sufrimiento, es normal, estoy teniendo un momento difícil, empiezo a verme como uno más, no como un ser horrible que está haciendo las cosas mal y por eso me está pasando esto. Y el otro es el de la atención plena, el darme cuenta de que estoy teniendo pensamientos distorsionados, el darme cuenta de que estoy teniendo emociones y mirarlos sin querer cambiarlos, simplemente dejándolos pasar. Entonces, esta técnica de la autocompasión proviene del budismo tibetano también, proviene de la técnica que es la meditación del amor. Cuando el amor, esta es Sharon Salver, que bueno, lleva años divulgando y enseñando lo que se llama loving kindness, que es una práctica que lo que fomenta es el amor hacia uno mismo o hacia los demás. La técnica, como digo, proviene del budismo tibetano y se basa en visualizaciones y en instrucciones mentales en la que lo que empezamos es a conectar con el sentimiento amoroso, que yo esté bien, me empiezo a desear que yo sea feliz, que tenga mucho amor en mi vida, me empiezo a reconocer el derecho a ser feliz. Y lo puedo hacer conmigo mismo o con otros seres a los que yo ame. Normalmente se empieza por ahí, con un ser que se llama benefactor, que puede ser un niño o una mascota, que te conecta inmediatamente con el sentimiento amoroso y después lo diriges hacia ti mismo. Y por último se lo diriges hacia otras personas. La técnica completa son primero hacia uno mismo, hacia el benefactor, hacia un ser neutro, alguien, el panadero, alguien que te acaba de encontrar por la calle, le deseas ese sentimiento amoroso, que sea feliz, que esté bien. Y por último se hace con un ser con el que tenga alguna dificultad, con alguien que tenga algún problema. Y también le deseamos este mismo sentimiento de amor. Esto ya cuesta más, pero se puede también trabajar, porque esto funciona por intención. Vamos abriendo la compuerta y de nuevo, como vamos a ver, estamos saliéndonos de nuestro ego, de nuestra mente, de nuestros condicionamientos previos y estamos entrando en la autotrascendencia, en trascendernos a nosotros mismos y además conectando con el amor, con la humanidad común que tenemos con todos los demás. Bueno, cuando el amor, el metta, el loving kindness, conecta con el sufrimiento de los demás, se transforma en lo que llamamos compasión. ¿Vale? La compasión es el término que se utiliza, que proviene del budismo, se llama karuna, pero se refiere a eso, es el amor en respuesta al sufrimiento propio o de los demás. Cuando es el amor en respuesta al sufrimiento propio es la autocompasión y en respuesta al sufrimiento de los demás sería la compasión. ¿Vale? Y es, ya os digo, a través de esta técnica, pero añadiéndole el componente de que esté libre de sufrimiento. Le deseamos que esté libre de sufrimiento. Solo quería hablaros también de la técnica del Tonglen, que es otra técnica procedente del budismo, que es muy interesante porque es una visualización que lo que hace es imaginar el sufrimiento ajeno o propio con un humo negro, como si fuera un humo denso, y lo que vamos a hacer, la instrucción es inhala el dolor, inhala el humo y mételo, imaginas que lo metes dentro de ti y exhalas bienestar, amor, placer y se lo envías a ese ser que lo necesita. Esto es totalmente contrario a lo que nuestra mente hace. Nuestra mente siempre intenta buscar el placer y evitar el dolor. De nuevo volvemos a autotrascendernos, a autodistanciarnos, a descentrarnos de nosotros mismos y estamos abriendo ese nivel de autotrascendencia, estamos cultivando esa otra visión, estamos descentrándonos y uniéndonos con el otro. Las técnicas de la compasión, hay un psicólogo que es Paul Hilbert que habla de una teoría acerca de por qué están funcionando estas técnicas del amor, de la compasión y plantea, es muy interesante desde el punto de vista físico, mental, que cuando hacemos esto lo que estamos activando es el sistema de regulación emocional que tiene que ver con la satisfacción, con el afecto, y estamos desactivando el sistema de las amenazas o protección que tenemos todos los seres humanos. Dice que normalmente
las personas que han sufrido trastornos de estrés postraumático, personas que han sufrido mucho, mantienen siempre activado este sistema de amenaza con todo lo que eso conlleva. Esta práctica lo que hace es cultivar y potenciar que se active mucho más este sistema que le llama de satisfacción, el sistema afectivo, que es el que se activa cuando nos sentimos queridos o estamos queriendo a alguien. Bueno, paso a las similitudes entre logoterapia y mindfulness. Una de ellas es el tema una de las cosas que tienen en común es la visión del ser humano. La logoterapia y el mindfulness parte, como Mati ha explicado, de una visión del ser humano con una dimensión biológica, psicológica y espiritual, bueno, no ética, como ya ha explicado Mati. Y esta dimensión no ética es la que nos permite estar por encima de los condicionantes físicos y psicológicos, los condicionantes que nos marca el instinto. Por su parte, como decía Jon Kabat-Zinn, también desde la práctica del mindfulness lo que se está buscando, se ve primero esas dimensiones que no se pueden separar, como que el cuerpo o la mente están unidos. Si calmas la mente, se calma el cuerpo. Son dimensiones unidas. Y también habla de esa dimensión, Jon Kabat-Zinn sí que nombra la palabra dimensión espiritual de la persona, que se mantiene intacta. Yo os decía, ¿quién es el que observa todo eso, no? Hay un observador, hay una metaconsciencia que está observando. Nos empezamos a cultivar esa metaconsciencia, esa parte de Sapiens, el segundo Sapiens. ¿Os imagináis lo que sería empezar a nivel mundial que empezáramos a fomentar y a cultivar la parte Sapiens, segunda Sapiens del ser humano? No os lo he dicho, pero uno de los objetivos del Instituto Mente y Vida es precisamente eso: desarrollar estos niveles de conciencia de nosotros mismos, porque piensan estos científicos que os he mencionado antes que las guerras, muchas de las penurias que están sucediendo actualmente son fruto de la mente humana. Entonces están viendo la necesidad de que se produzca un cambio a nivel global, un cambio de conciencia a nivel global, que de verdad este Homo sapiens sapiens sea un Homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso es lo que este instituto lo que está intentando potenciar. Entonces, según esto, es una reflexión que hemos hecho, que son técnicas que parten de esa dimensión noética de la persona, dimensión espiritual de la persona. Luego, ese espacio de libertad o libertad de actuar, de elegir, en ambos se observa, ¿no? Sí que hay un condicionamiento, no es libre de condicionamientos, pero sí que es libre para, como decía Mati. Y en el mindfulness se habla de eso, de podemos responder en lugar de reaccionar con nuestra mente habitual. La herencia, los instintos sí que nos condicionan. Ni la logoterapia ni el mindfulness rechaza ni se pone en contra de eso, sino hay Frankl habla de una reconciliarnos con los condicionantes y desde mindfulness la actitud de no resistencia a la aceptación. Y por último, esta otra similitud, hay más, ¿no? Pero por resumir, es la actitud del terapeuta. Tanto desde la logoterapia como en el mindfulness, la actitud siempre se centra en el potencial. El terapeuta se centra en el potencial de la persona, no en la parte enferma, ¿no? Igual que está haciendo la psicología positiva, se centra en el potencial de la persona. Es un encuentro entre personas y el terapeuta no impone su visión. En mindfulness el descubrimiento es del otro. El instructor lo que hace es guiar, pero es el otro el que descubre. Y sobre todo el tema del modelado. Viktor Frankl decía eso, que no podemos enseñar valores, debemos vivir valores. No contestamos con palabras, sino que toda nuestra existencia es nuestra respuesta. Lo mismo dice Jon Kabat-Zinn, que no les exige nunca nada a los alumnos de los talleres que los instructores no lo estén haciendo en ellos mismos. El instructor está él mismo también trabajándose, está modelando y llevándolo a su vida. Porque es que además con el mindfulness tiene un componente de que te conecta con la parte
te hace ver con claridad. El hecho de practicar esto te calma la mente, pero es que además te ayuda a ver, y cuando empiezas a ver empiezas a tomar contacto con el sentido, con el sufrimiento que provocas, con el sufrimiento que provocas a los demás, con el propio sufrimiento. Te empiezas a darte cuenta del autocuidado, te empiezas a cuidar más. Entonces, en este sentido, lo mismo que lo de la dimensión de la persona, de la dimensión sana, dice, nunca nos damos por vencidos. Cuando alguien tiene una recaída o un fracaso, volvemos a empezar en el primer punto que se ha quedado. Bien, pues ahora sí que vamos a ver brevemente, ya nos queda la conclusión de Matillo. Por resumir, respecto al mindfulness, estas son las técnicas que básicamente lo que están haciendo es cultivar la autoconciencia y cultivar la bondad compasiva. Las técnicas se están basando en llevar la atención a la respiración, al cuerpo, a la propia mente, a las sensaciones, a las emociones y todas estas que tienen que ver con el amor. Y lo que están generando pues es lo que os he ido comentando, ¿no? Estos son los estudios que están habiendo, que están observando eso, que están generando un mayor afecto positivo, nos ayuda a estar más en el modo ser, más que en el modo hacer, desactiva la rumiación y nos produce menor reactividad emocional, mayor nivel de autoconciencia y descentramiento, debilitamiento del ego y concepto de la visión de impermanencia y de interconexión. Bueno, bien, pues vamos ya con la conclusión que vamos a hacer Matillo. Tenemos ahí la cognitivo-conductual, que, bueno, les hemos puesto la logoterapia como existencial, la cognitivo-conductual como racional y la mindfulness como experiencial. La dimensión cognitivo-conductual actuaría desde el plano físico y psicológico, y estas dos, la aportación que hacen es desde el plano, bajo nuestro punto de vista, de la dimensión no ética. Ahí hay técnicas, hemos escogido algunas de las técnicas, como es la exposición, la relajación, la reestructuración cognitiva. El objetivo de cada una ya lo conocemos, porque bueno, nos hemos formado básicamente en cognitivo-conductual. Pues la exposición lo que busca es habituarse a los síntomas con la desensibilización y la autoobservación, pero a nivel racional. La relajación, el objetivo es relajarse, el mecanismo es la inhibición recíproca. La reestructuración cognitiva, el objetivo es cambiar los pensamientos mediante la discusión cognitiva y reducir el malestar, ¿vale? Vamos a ver ahora brevemente, como conclusión, empieza Mari con la parte de la logoterapia y luego bueno, lo que aporta la logoterapia a la terapia cognitivo-conductual. La logoterapia está, como se lo comentó Ana, el componente principal es existencial, y esta dimensión no existe en la terapia cognitivo-conductual. Partimos de la dimensión no ética. La intención paradójica, la diferencia es que partimos de otra dimensión, no partimos de la dimensión psicológica, partimos de la dimensión no ética. Ahí, como os he comentado, es el mecanismo de autodistanciamiento mediante el humor, que es un recurso sano. Habíamos dicho que en la logoterapia partimos de los recursos sanos, y ahí en la logoterapia, en la intención paradójica, usamos el humor para autodistanciarnos y el debilitar el ego. ¿Por qué? Porque trascendemos, salimos de la dimensión física y psicológica, partimos de la dimensión no ética, y eso es una diferencia muy importante en comparación con la terapia cognitivo-conductual, la adición del humor desde la dimensión no ética. Ahora, la de reflexión también, el concepto de autotranscendencia no existe en la terapia cognitivo-conductual. Ahí estamos centrados en nosotros mismos, en buscar actividades placenteras. Ahí lo que estamos diciendo es que nos vamos a olvidar de uno mismo y debilitar el ego, autotranscendiendo hacia algo o alguien significativo. Eso es la aportación muy importante, la autotranscendencia a la terapia cognitivo-conductual. Luego, a nivel de la modulación de la actitud, como os he comentado, sí que hay una similitud, porque estamos cambiando a través del sentido común los pensamientos, pero vamos más allá de esto. El concepto de sentido no existe en la terapia cognitivo-conductual, existe a nivel racional, no a nivel existencial. El objetivo es
buscar sentido y crear una vida llena de sentido para aumentar el bienestar. Esas son las aportaciones desde la dimensión noética de la logoterapia. Ahora, similitudes hay, pero no hay que olvidar que la logoterapia parte de una dimensión noética. Os dejo para que Ana os explique lo del mindfulness. Sí, brevemente, porque ya lo he ido comentando, solo como conclusión, que la aceptación plena, cuando lo que hacemos es observar y aceptar, que la instrucción no es como en la logoterapia desearlo, pero tampoco es reducirlo, simplemente es observarlo. No queremos modificar nada, simplemente lo observamos. Y esto, el mecanismo de acción produce un descentramiento, un distanciamiento, esa metacondición experiencial que hemos hablado, el debilitamiento del ego, y en ese sentido hay un autotrascender de los condicionantes físicos y psicológicos y ese espacio de libertad desde el que podemos elegir. Estas técnicas que hemos mencionado relacionadas con cultivar el amor y la bondad y la compasión tiene ese mecanismo de autotrascendencia, de nuevo, humanidad compartida, debilitar el ego, autotrascender y aumentar el bienestar. No tanto reducirlo, sino aumentar el bienestar. Bien, pues como conclusiones, la integración de la terapia conductual con la logoterapia y mindfulness. Quería subrayar varias cosas aquí para la gente que no ha leído mucho tanto de la logoterapia como la terapia cognitivo-conductual. Viktor Frankl reconoció la terapia conductual como un enfoque saludable y razonable en comparación con la psicoanálisis. Él nunca estuvo en desacuerdo con los principios de la terapia cognitivo-conductual. Lo que hizo ir más allá de la terapia cognitivo-conductual en la dimensión noética. El ejemplo que usó es el ejemplo de un avión que se mueve en el suelo. Vale, un avión no para de ser un avión, incluido cuando está en el suelo, pero es mucho más que un coche porque puede volar. Eso era la diferencia. No está en contra de la terapia cognitivo-conductual ni de los principios, simplemente ha ido más allá porque, según Viktor Frankl, el ser humano es mucho más que su dimensión física y psicológica. Hay también una dimensión noética. Luego, como científico, era muy importante para Viktor Frankl la investigación empírica. Él era consciente, como científico, de las necesidades de la psicología occidental. Así que en el año 78 animó y potenció la investigación empírica sobre la logoterapia y contestaron con este libro Alexander Bastiani y David Gatman, el libro que os comenté, con 600 estudios empíricos sobre la logoterapia. Luego, Elizabeth Lucas, en su libro También tu vida tiene sentido, hemos puesto todos los libros ahí por si luego queréis echar un vistazo, ahí también explica cosas muy interesantes sobre la terapia cognitivo-conductual, la logoterapia. Ella dice que la terapia cognitivo-conductual es una terapia limpia, objetiva y científica con métodos válidos y fiables en el plano físico y psicológico. Como la logoterapia es una terapia con metodología válida y fiable en la dimensión noética. Lo que ella dice, que es súper interesante, que no hay una línea rígida entre la dimensión noética y psicológica. Así que no debería haber una línea rígida entre la terapia cognitivo-conductual y la logoterapia, sino lo que ella dice, una simbiosis fecunda entre la terapia cognitivo-conductual y la logoterapia. Hay apertura por parte de los logoterapeutas para colaborar con los expertos en terapia cognitivo-conductual. Y ella lo dice, el futuro de estas dos orientaciones dependen de la motivación de sus representantes para combinarlas y complementarlas entre sí. Eso es la postura de la logoterapia hacia la terapia cognitivo-conductual, un espíritu de colaboración. Ahora dejo a Ana para comentaros lo del mindfulness. Michael Winters es un logoterapeuta, estuvo en el último congreso que se hizo en Viena de logoterapia
al que por cierto va a ir ahora Mati al siguiente congreso que se celebra cada 2 años. Ahora va a ir ella a exponer este artículo que acabáis de ver. Pues hace 2 años estuvo Michael Winters presentando sus investigaciones que está haciendo sobre la psicoterapia centrada en el sentido. Y plantea mindfulness como una herramienta para encontrar el sentido. Quería mencionarlo. Junto con esta frase de Jon Kabat-Zinn que dice que lo que estamos haciendo es desarrollar la autoconciencia y perfeccionarla a través de la práctica. Esto es lo que hace la meditación, desarrollarnos como seres conscientes y compasivos, poder desarrollar lo más profundo y lo mejor de nosotros y de nuestra especie. Beck, en una de sus entrevistas, menciona la autocompasión como método útil para trabajar con personas con estrés postraumático. Seagal, Williams, Tisdale y también William Quicken, que también es otro investigador de Reino Unido, que está en la Universidad de Exeter, no lo recuerdo bien. Bueno, están, como os decía, apostando por la autocompasión como la herramienta crucial en su programa. Y William Quicken dice: ser autocompasivos ante estado de ánimo bajo desactiva la respuesta habitual que favorece la recaída de la depresión. Bien, ya como reflexión final, nos despedimos con esta reflexión. Sí, es una cotación muy interesante que encontré en el libro de Elizabeth Lucas. No sabemos de dónde viene. Dice que es un compañero de Frankl que dijo esto: el psicoterapeuta no debe ser esclavo de un método, sino que todos los métodos deben estar a su servicio. Y estamos de acuerdo con esta interesante cotación. Ahora, rápidamente resumiendo, desde la terapia cognitivo-conductual tenemos razón y sentido común como la base, la base sólida de la terapia cognitivo-conductual de la psicología occidental. ¿Qué aporta la logoterapia? Sentido y libertad para ofrecer una visión más amplia del ser humano. Añadimos a la terapia cognitivo-conductual sentido y libertad. Frankl describió la logoterapia como una terapia humana, sensata, no dogmática, abierta y basada empíricamente. Y él ofreció la logoterapia como una especie de sabiduría adaptada a la ciencia occidental. Es lo que va a traer la logoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la sabiduría occidental. Ana os va a explicar lo que va a aportar el mindfulness. Sí, bueno, es lo que ya hemos comentado, el eslabón de la terapia cognitiva y la psicología budista es la metacognición y aporta autoconciencia y compasión. Leía que le preguntaron a Gandhi, un periodista, que qué opinaba de la civilización occidental, y dijo que estaría muy bien, como algo que no era real y que sería muy deseable una civilización occidental, ¿no? Y Jon Kabat-Zinn dice que lo del Homo sapiens sapiens estaría muy bien, ¿no? Que es lo que hemos comentado. Yo concluiría con eso y justamente para un toque final, aquí si incluimos la logoterapia y el mindfulness dentro del protocolo de la terapia cognitivo-conductual, es como combinar la razón con la sabiduría occidental y la sabiduría que viene del Oriente. Es razón y sabiduría. Tenemos mucha suerte porque Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, es un hombre muy abierto y justamente yo tengo la oportunidad de escuchar a sus entrevistas en inglés periódicamente y hemos hablado mucho de Viktor Frankl, que era el modelo de su teoría. Él también es un muy buen modelo de su teoría. Es un hombre, un científico razonable, abierto y no dogmático. Él nunca ha presentado la terapia cognitivo-conductual como un sistema cerrado
y dogmático y perfecto y el mejor tratamiento para todo el mundo. Al revés, él lo ha presentado como un sistema abierto y mejorable. Y ahora tiene 92 años y todavía su objetivo es mejorar la terapia cognitivo-conductual. Él ha tenido varios encuentros con el Dalai Lama, así que sí que está abierto a esta sabiduría oriental. No solo con el Dalai Lama, él en sus entrevistas menciona el mindfulness, ha estado abierto al concepto de mindfulness, a las terapias de tercera generación como la ACT o la DBT, y menciona justamente, como Ana lo ha dicho, está enviando sus estudiantes, sus alumnos de su centro a investigar y saber más sobre las técnicas meditativas como la autocompasión para mejorar la terapia cognitivo-conductual. Así que él sí que parece ser un científico sabio y quiere aprovechar de la sabiduría para mejorar la ciencia. Así que pues una cosa súper interesante que he encontrado anoche justamente, ¿sabíais que Víctor Aaron Beck, que tiene 92 años, tiene reuniones mensuales desde hace unos 4 años con Martin Seligman, que tiene 71 años, y hablan cada mes de temas diferentes, comparten sus ideas y sus perspectivas. Y he traído esto por si alguien está interesado en leer este artículo. Y en este artículo justamente Beck habla de un caso de un abogado que estaba súper decepcionado porque no había conseguido una promoción y ha venido a ver a Beck. ¿Y sabes lo que dice Beck? Beck dice, pues lo que hice es preguntarle, ¿por qué te gusta ser abogado? Y él dice, pues para ayudar a los demás. Y Beck aquí, ¿sabes lo que utiliza? La de reflexión. Justamente dice, lo que hice es ayudarle a salir de sí mismo y orientarse hacia los clientes, hacia ayudar a los demás para poder olvidarse de sí mismo y buscar fuera de sí mismo un sentido. Así que Aaron Beck, ahí lo he leído y tengo el artículo, está usando también la de reflexión, está hablando de la autotranscendencia y el concepto de sentido. Así que yo basándome en eso, pienso que probablemente sería abierto también al concepto de la logoterapia, como está abierto a la psicología positiva y está teniendo reuniones mensuales con Martin Seligman. Así que sería interesante nosotros como psicólogos seguir el modelo de líder de la terapia cognitiva, el modelo de Beck, con un espíritu abierto, un espíritu de curiosidad, para poder aprovechar de esta sabiduría que viene de estas dos orientaciones y ofrecer el mejor tratamiento completo y óptimo a nuestros clientes. Porque además, la sabiduría no es una moda pasajera, es una forma de ser y estar en el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Ya os dejamos con con la bibliografía que hemos traído también estos libros, por si a alguien le interesa echar un vistazo a los libros que hemos traído. Están aquí. Tenemos la lista de los libros. Y antes de despedirnos, una cosa más. Para los que queréis saber más sobre la logoterapia, el mindfulness, Ana y yo vamos a participar en un curso innovador que propone el Centro Psicológico y Formativo aquí en Valencia, para enseñar justamente a cómo integrar de forma práctica el mindfulness y la logoterapia dentro del protocolo de la terapia cognitivo-conductual. Si estáis interesados, tenéis preguntas, a partir de ahora estaremos a vuestra disposición para preguntas, dudas, este programa, o para echar un vistazo a la bibliografía. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí esta tarde con nosotros. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias.